Todo el gasto auditado. Entonces, si el gobierno federal gasta 4 billones de pesos al año, o sea, billones quiere decir miles de millones, si gasta actualmente creo que gasta el aproximado de 5 billones, ¿no?, al año. Si gasta 5 billones de pesos al año, y eso se tiene que reflejar en la cuenta pública federal, y es lo que la Secretaría de Hacienda le da a la auditoría para que fiscalice. La auditoría no puede fiscalizar 5 millones, o sea, es imposible. Probablemente te fiscalice 1 billón, por mucho, ¿no?, en sus 1000 auditorías. Si de ese billón de pesos la auditoría te dice, tenemos 50,000 millones como monto recuperable, entonces tú podrías hacer una interpretación. Si solamente puede auditar el 25% del 100% del gasto y está sacando y me está arrojando un 50,000 millones de pesos en irregularidades, probablemente las irregularidades no detectadas están por el monto de los 300,000 millones. Por eso nosotros sacamos estas conclusiones de que al año mínimo se están robando esas cantidades, ¿no? Si estas son las que te dicen, las que te reportan, con un monto mínimo de fiscalización, imagínate por dónde va el orden de lo que se está robando, ¿no? Entonces, estos 50,000 millones, la auditoría deja abiertos los procesos entre el momento que se hace la auditoría y el momento que se entrega el informe de la auditoría. Es más, incluso después de que se entregue el informe, todavía hay procesos de recuperación de activos. Entonces, la auditoría, cuando tiene documentos comprobatorios que demuestran el destino del gasto, se lo resta a esta cantidad. Pero se los digo esto porque si ustedes quieren revisar un par de informes de auditoría, nunca van a encontramos que existe un monto de recursos que se perdieron y que no sabemos dónde están o se desviaron. No utiliza esos términos la auditoría. Nunca dice, o sea, por eso tienes un poco que interpretar, y tampoco te dice cuál es el porcentaje que esto representa para las finanzas públicas o cuál es el daño que le genera, ¿no? La auditoría tampoco te dice cuál es la suma de recursos que no se han recuperado de las auditorías pasadas. O sea, si quisiéramos ahorita decir, y entonces, ¿cuál es el monto de irregularidades detectadas por la auditoría de 2012 a la fecha? No hay ningún informe donde es información que tiene que generar la auditoría. Y también le tendrías que decir, ¿y ese monto de irregularidades a qué porcentaje del gasto representa? Porque no puede representar la totalidad del gasto, porque no se dan abasto, es imposible. Entonces, cuando hace todos estos hallazgos y cuando termina su informe, ya no tiene mayores facultades. Cuando uno dice, bueno, pero es que encontraste eso y no hiciste nada, pues no podía hacer nada, porque la Constitución me limita, porque la ley lo limita y porque no puede brincarse atribuciones, ni mucho menos usurpar las atribuciones de las autoridades sancionatorias. Entonces, por eso decimos, la auditoría se queda con los brazos cruzados. Por eso su gran momento de la auditoría es en febrero. El 27 de febrero de cada año sale el informe anual de auditoría, y es cuando te puedes dar el lujo de enterarte de cada cosa, ¿no?, que pasa. Aunque este año va a haber 3, ¿no? Este año va a haber 3. Este año ya tendremos los informes trimestrales de auditoría, que le llaman informes individuales, y el informe final, que es la integración que se hará en febrero de 2018, pero por lo menos vamos a tener muchas pistas. Y por ejemplo, cuando salga el segundo informe de 2016 dentro de 2017, vamos a estar a tiempo de crear un presupuesto de egresos. Entonces ya podríamos tener un informe de auditoría que nos dice, oye, se están robando el dinero de este programa social. Ya podríamos tener un insumo para decir, este programa ya no lo vamos a hacer hasta que no se resuelva esto. Porque con el programa de tratamiento de aguas residuales, que es con el que nosotros trabajamos, en 2012, Jacobo y yo lo consultamos y decía, se cometieron todas estas barbajanadas, ¿no?,
Claro, lo dice con otras palabras. Y dice, tanto dinero no se recupera, es un monto recuperable. Y luego el año siguiente, a pesar de que se hicieron todas esas regularidades, en 2013 otra vez las les mismas. volvieron a dar al mismo Estado otros miles de millones de pesos, sabiendo que se habían cometido errores, Sí. porque no había tiempo para parar el siguiente presupuesto. Entonces ahora tienes una posibilidad de detectar un error y de hacer una modificación antes de que vuelvas a volver a cometer el error. Antes no, antes te entregaban el informe ya cuando habías destinado los recursos al mismo programa y era el mismo problema una y otra vez, ¿no? Entonces esos son avances sustanciales. Y otro de los avances sustanciales, bueno, y entonces la auditoría, como no sanciona, se lo da a las instancias sancionatorias, ya es lo que platicamos hace rato. Ya no tiene mayores posibilidades de volver a estar dentro del proceso cuando el proceso está por investigarse y sancionarse administrativa o penalmente. Simplemente dentro de la investigación en la fase de fiscalización. Entonces, los cambios son los que ya les había dicho. Los informes ya no van a ser informes anuales cada 14 meses, sino que van a ser informes trimestrales. Entonces, el primer informe de 2016 se va a dar en el año de 2017. Igual, no es en 2016, pero tampoco es en 2018, ¿no? O sea, sí hay mucho más oportunidad de hacer algo. También el órgano interno de control puede detectar irregularidades, denunciarlas en ese momento a la entidad de fiscalización, y aunque estemos ahorita en 2017 y tendríamos que esperar a que acabe el ejercicio, si el órgano interno de control detecta una irregularidad grave, la auditoría entra en ese momento, fiscaliza y empieza la labor de investigación. Ese es uno de los cambios también que son muy importantes. Otro de los cambios es que, como les decía, puedes acompañar a la instancia sancionatoria hasta el último momento de la fase de juicio y puedes aportar pruebas. Eres como una fiscalía, o sea, te conviertes en una especie de fiscal. Y la otra cosa que le permite es impugnar las resoluciones de los tribunales y coordinarse. La verdad es que no suena como tan importante este asunto de coordinarse, pero la verdad es que un gasto público federal en un estado federalizado como nosotros, que del centro se reparte el dinero a todos los estados, si no coordinamos la fiscalización del gasto público es como darles una carta abierta para que pase lo que sea. Entonces, este asunto de que se termina esta fragmentación de decisiones con el gasto público y se crea una norma que las regula todas, es muy importante porque te permite fiscalizar aportaciones y participaciones federales, que en algunos casos llega a ser hasta el 95 o el 98% del gasto público del Estado. O sea, es impresionante, pero el dinero que viene de la federación, o sea, hay estados, por ejemplo, Oaxaca, su recaudación local es mínima y la mayoría de sus recursos provienen de la federación. Entonces, hay otros estados que generan un poquito más, pero la gran mayoría, por lo menos el 70% de sus recursos son federalizados. Entonces, el hecho de que esos recursos sean auditables es un avance muy sustancial. Y el auditor dura en su cargo 8 años y es nombrado por la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, con un proceso de selección en donde tiene que cumplir una serie de atributos técnicos, y el que me parece así como el más absurdo es que tenga que ser contador, ¿no? Porque pues, podría ser economista o abogado, no le veo ningún problema. Pero esa es la función de nuestra entidad de fiscalización superior, y actualmente otra de sus funciones es que va a tener una silla dentro de las 7 sillas del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Eso qué te permite? Te permite que dentro del Comité Coordinador van a llegar asuntos muy importantes y se van a analizar en el Comité Coordinador, y le va a permitir a la entidad de fiscalización elaborar políticas públicas que se tengan que asentar en actos reales en este mismo año. Bueno, ahora que se cree este Comité Coordinador. Entonces, por ejemplo, los estados de
de la República no tienen control sobre los recursos públicos que se entregan a fideicomisos privados. La auditoría puede sentarse en el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y decir, necesitamos crear una serie de lineamientos para poder auditar. El Sistema Nacional Anticorrupción aprueba eso y eso se convierte en ley de manera automática. Bueno, no de manera automática, pero entonces ya, esta es como la función de la auditoría, y la función de la auditoría dentro del Comité Coordinador es que el Comité Coordinador, digamos, se va a reunir una vez al mes, ¿no? Y entonces ahí está la auditoría, junto con los otros 6 que forman parte del Comité Coordinador. La auditoría detecta un problema grave que se tiene que legislar, que se tienen que crear lineamientos, y entonces hay un secretariado ejecutivo dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, que va a ser una entidad paraestatal. ¿Sí me entienden todo eso? Se va a haber un secretariado ejecutivo que es una instancia técnica que se va a encargar de aterrizar todas las decisiones que aquí se tomen. O sea, imagínense, aquí este comité coordinador en donde está la Auditoría Superior de la Federación está hecha por 7 autoridades. Ellos se van a reunir una vez al mes. Si ellos se reúnen y platican lo que se les da la gana una vez al mes, ¿quién te garantiza que se van a hacer las cosas? Cuando ellos simplemente se están sentando a reunir. Entonces, quien te va a garantizar que estas cosas se cumplan va a ser una institución gubernamental, una institución del gobierno, que va a ser una entidad paraestatal autónoma. O sea, no va a depender de ninguna Secretaría de Estado, va a ser completamente autónoma. Y se va a llamar el Secretariado Ejecutivo o el Secretariado Técnico del Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, las decisiones que se tomen en este comité se van a ir a esta entidad paraestatal, y aquí va a haber gente que se va a poner a trabajar para aterrizar una nueva política pública. Y esa nueva política pública es una política pública de combate a la corrupción tomada en el seno del Comité Coordinador. Entonces, por eso yo digo, si el fenómeno de la corrupción es flexible, la posibilidad de aterrizar políticas públicas a través de una entidad paraestatal de manera permanente es la mejor forma de combatir la corrupción, porque estás combatiéndola con el mismo poder que tiene la corrupción de adaptarse a lo que sea. No es como el agua, tú la metes y se va a permear por donde sea. Entonces, si tú tienes un comité coordinador que actúa con oportunidad y con una reacción inteligente, pues por lo menos vamos a tener una garantía de que esto prospere, ¿no? Ahora, antes de terminar, les quiero decir también, ¿no? O sea, no todo es miel sobre hojuelas. O sea, el esquema, el diseño es muy bonito, es un diseño padrísimo, pero la tentación del gobierno de tener control sobre el Sistema Nacional Anticorrupción es muy grande. Entonces, de las 7 sillas, el fiscal especial anticorrupción no se ha nombrado. Y muy probablemente la persona que quede en este cargo se llame Manuel Jalibis Pelayo, que es una persona que es verdaderamente un inútil contra la corrupción. O sea, no tiene ningún número favorable de haber hecho algún combate a la corrupción efectivo. Era el anterior presidente del Tribunal de Justicia Administrativo, y hace ratito les dije, ¿no?, que como de 10 años tiene un promedio de 7 sanciones anticorrupción. O sea, es una burla. Este es el fiscal nuevo anticorrupción. Luego, el presidente del Tribunal de Justicia Administrativo actual, que va a tener una silla en el Congreso, es un senador priista que acaba de salir del Senado para integrarse al tribunal y que también está vinculadísimo con el poder. Este va a poner las sanciones administrativas, este va a hacer las investigaciones penales. Así nomás se las pongo. O sea, en esas manos estamos ahorita. Y bueno, el Instituto de Acceso a la Información pues pondrá ya su presidente. Creo que su presidenta actualmente es Jimena Puente, y pues tampoco es muy comprometida, ¿no? Esta acusa es tener nexos muy cercanos al presidente también. Entonces tenemos también al IFAI con Jimena Puente, pues también aquí tache y aquí tache. Así estamos ahorita.